Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Egil Revis y bienvenidos a Sombras Paranormales. Bueno, yo sé que ya me había desaparecido de aquí. He estado un poquito ocupado y un poquito tratando de organizar mi vida. Ustedes saben que a veces la vida es un desmadre. Pero pues de uno depende, ¿no? Si es un desmadre bueno, es un desmadre malo. Pero, en fin, ya casi estamos por cumplir un año con este podcast, así que muchas gracias por el apoyo que le dan a este podcast. Espero les esté gustando las historias. Cada una de estas historias está inspirada en historias reales. Obviamente trato siempre de hacer algo original, trato de dedicarme, pues a escribir cada episodio. Entonces espero les guste mucho porque lo hago con mucho cariño y lo hago con mucho respeto a todo lo que se habla aquí. Así que muchas gracias por el apoyo, por el cariño. Y pues nada, vamos a continuar con la historia de hoy. Esta historia siento que es algo bastante interesante. Sé que siempre lo digo, pero sí que es algo muy interesante porque justamente habla de estas personas que se dedican a hacer magia, ¿no? Que comúnmente se conocen como brujas o brujos. A veces tenemos una idea bastante errónea de cómo se ve una bruja, cómo se ve un brujo, de que según tienen narices grandes y que tienen una verruga y son viejos. Y obviamente solo es un estereotipo. Entonces, pues bueno, vamos a profundizar un poco más en esta historia. Esta historia está inspirada en una película que vi hace poquito que me gustó mucho y tuve una idea bastante interesante respecto a esto. Y pues justamente saben que por ahí de los más o menos 80s, 90s se decían que en muchos de los pueblos de aquí de México, yo soy de México, desaparecían los niños porque se los llevaban las brujas, ¿no? Entonces espero les guste esta historia, y esta historia se titula Una bruja me secuestró. Creo que muy pocas personas pueden decir que vivieron cosas lo suficientemente extrañas para que te dejen marcado de por vida. Hablo de experiencias traumáticas, sucesos que jamás te imaginarías que pasarían. En mi caso, fui privado de mi libertad cuando era niño, y no necesariamente por delincuencia, sino que me secuestró una bruja. Sí, una de esas mujeres que crees que usan sombrero y tienen verrugas en la cara, pero nada más alejado de la realidad. Esta bruja me conocía, era mi vecina y estaba tras de mi papá cuando mi madre murió. Se aprovechó de la debilidad de mi padre y se metió tan bruscamente en nuestras vidas que fue demasiado repentino, tan rápido que no pude detenerlo. Yo soy originario de un lugar en la Sierra de Hidalgo, un lugar tan remoto al que ni siquiera llega el internet ni la señal de teléfono. Ella no era una mala persona, pero siempre nos llevaba comida. Era muy buena cocinera, en especial con la repostería, y créeme cuando te digo que cada vez que ella nos daba algo de comer, mi papá se enamoraba más de ella. Parecía que cada platillo que ella preparaba estaba encantado, esto para ganarnos a los dos y quedarse con el lugar de mi mamá. Y por dicha razón yo dejé de comer lo que ella nos regalaba. Fui dándome cuenta de lo que pasaba poco a poco, hasta que ella también se dio cuenta de que yo no estaba comiendo lo que ella nos daba. Un día se me acercó y me dijo: «Sabes, yo solía tener un niño que se parece mucho a ti. Era igual de juguetón y de risueño como tú. Me recuerdas mucho a él. ¿No te gustaría venir a mi casa? Tengo muchos de los juguetes que él usaba todavía, y si quieres te los puedo regalar. ¿Cómo ves?». La propuesta sonaba tentadora porque yo recuerdo que mis amigos decían que ella compraba juguetes muy buenos para su hijo, pero un día repentinamente desapareció sin dejar rastro. Solo salió al bosque y jamás regresó a casa. Así que pues acepté recoger dichos juguetes de esa casa. Y ese día mi papá llegaría tarde de trabajar, puesto que tenía una taquería en el centro del pueblo y ese día era la fiesta patronal del templo principal, así que acabaría tarde su venta. Debo decir que no era la primera vez que me dejaba encargado con esta mujer, pero esta era la primera vez que yo iba a su casa, en vez de que ella viniera a la nuestra a cuidarme. Al entrar, la casa tenía un olor entre incienso como el que usan en el templo, flores, hierbas quemadas y perfume de vainilla. Este último era un olor muy fuerte y potente, tanto que calaba en la nariz. A ella parecía no molestarle, pero para mí era bastante molesto. En ese momento me pasó a un cuarto que parecía ser el de su hijo. La vibra era bastante tétrica, se sentía el aire muy pesado y las paredes parecían ser de un azul muy brillante, muy viejo, tanto que ya se estaba despegando la pintura de la pared. Los juguetes parecían estar en una caja de plástico con el nombre que era de su hijo. Al parecer, él había desaparecido 10 años, ya que pude deducir eso por la fecha de uno de los cómics que estaba guardado. Entonces, en un momento dado, la mujer me preguntó: «¿Extrañas a tu mamá?». A lo cual yo le respondí que sí, y ella procedió a responder: «¿Sabes?
Yo podría ser tu nueva mami, pero tranquilo, no tengo que casarme con tu papá para poder serlo. Esto último me extrañó, ya que hasta donde yo tengo entendido, se tiene que casar con mi papá para poder ser mi madrastra, solo que no sabía con exactitud a lo que realmente se refería. En ese momento recuerdo que me ofreció de comer unas galletas que ella había preparado, las cuales tenían un olor muy peculiar. Era una especie de vainilla y chocolate, pero también lavanda y otras flores. Nunca había sentido un olor así. Al comerla, empecé a sentir mucho sueño, tanto que me quedé dormido en el sillón de su casa y perdí completamente el conocimiento de las cosas, o el sentido del tiempo, ya que cuando desperté ya no estábamos en la casa en la que ella vivía, sino en otro lugar diferente que era más pequeño y oscuro. Parecía ser una cabaña en medio de la sierra donde no había más casas cerca ni personas, como si estuviéramos nosotros dos solos sin nadie a kilómetros a la redonda. Recuerdo que cuando desperté ella tenía un aspecto diferente, se veía sucia, despeinada y mucho más anciana, algo que no recordaba con la imagen que yo tenía de ella. Cuando desperté, ella me veía y me rodeaba sin decir nada. Se veía desesperada, fuera de sí. Su olor era similar a cuando la comida se echa a perder, combinado con olor a animales muertos y a humo. Yo estaba aterrado con dicha imagen, confundido y aún adormecido con la galleta que ella me había dado. Recuerdo estar atado de manos y pies a la cama en la que ella me tenía en medio de la sala. Así pasaron varios días en los que ella me veía, me cortaba el cabello, me daba de comer y cada que comía me mantenía dormido y cansado. Recuerdo que en una ocasión ella tuvo que salir por un buen rato, donde había pasado más de una hora y no regresaba. Según había escuchado, iba a ir a buscar algo para comer. En ese momento recuerdo intentar desatarme con las pocas energías que tenía, cometido que logré en unos pocos minutos, ya que las ataduras no eran lo suficientemente fuertes. Entonces abrí la puerta, salí corriendo, corrí hasta que ya no pude ver la cabaña y hasta que se hizo de noche. En ese momento tuve que dormir escondido bajo un tronco que se había caído en medio del bosque para cubrirme del frío y de que esta señora no me encontrara. A la mañana siguiente seguí caminando por horas hasta que llegué a un pequeño poblado casi en la tarde-noche. Allí un señor que estaba sentado afuera de una casa me vio todo sucio y cansado e inmediatamente me acogió y me preguntó que si me encontraba bien. Yo no podía responder, pero él me dejó dormir ese día en su casa mientras le reportaba a la policía sobre mí para atender cualquier boletín de búsqueda mío. Me dio de cenar y me dio ropa limpia de uno de sus nietos. Para mí, este señor fue un ángel. Yo estaba aterrorizado por lo que había pasado con la bruja. Estaba cansado y hambriento. Hubo un momento en el que me quedé dormido y a la mañana siguiente el señor me despertó para avisarme que la policía ya estaba fuera, que venían por mí para llevarme con mi papá. Me subí a la patrulla y ellos me llevaron a la estación municipal donde mi papá estaba esperándome. Inmediatamente corrió a abrazarme y preguntarme si estaba bien. Esto mientras lloraba. Nunca había visto a mi papá así. Agradecimos a los policías y nos fuimos. Al llegar a mi casa, vi que la casa de la bruja tenía un letrero de se vende. La casa de unos días para acá se veía vieja, despintada, como si nunca hubiera sido habitada, o al menos por un buen tiempo, lo cual fue bastante extraño, puesto que habían pasado solamente unos días desde aquel suceso. Ahí es donde entendimos que nos tenía embrujados a los dos para hacernos pensar que ella era hermosa y que su casa también lo era, pero ella ni siquiera fue dueña de dicha casa. Resulta ser que la casa llevaba deshabitada por años, la dueña original había fallecido y que sus hijos y su esposo ya no habían estado ahí desde hace un buen tiempo, desde que ella murió. Pero entonces me pregunto, ¿quién era esta persona? Ahora solo sé que la recordaré como la bruja que me secuestró. Y pues bueno, esta fue una historia original mía, espero les haya gustado y muchas gracias por seguir consumiendo el podcast. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden tener dulces sueños o pesadillas interesantes si me las cuentan, ¿está bien? Nos vemos. Bye.